Llevo varios años siendo vigilante de un panteón. Mi padre también lo fue, y cuando ya tenía una edad avanzada, aún trabajaba en el cementerio. Me pidió que me quedara con su puesto. Seguramente nadie se negaría a darme el trabajo. Empecé a trabajar con la idea de irme muy pronto. No tenía planes de quedarme toda la vida cuidando a los muertos, pero a veces las circunstancias de la vida nos llevan por rumbos que uno no espera, y me quedé. Hasta la fecha sigo aquí, en el panteón. No puedo decir que estaba acostumbrado a convivir con el mundo de los muertos, pero de alguna manera mi padre me enseñó a tenerles respeto, pero no miedo. Lo que sí me dijo fue que tuviera cuidado de los que no eran ni muertos ni tampoco vivos, porque de ellos debía de protegerme. En aquel tiempo no entendí por completo sus palabras, a qué tipo de entidades se refería, hasta que me sucedió un encuentro muy perturbador. Ya tenía 10 años siendo vigilante del panteón de la ciudad, y en todo ese tiempo mucha gente me preguntaba si era verdad que las ánimas en pena salían en la madrugada a reconocer sus pasos. Yo les respondía que no había visto ninguna, solo ruidos extraños. Mi rutina era la misma que me enseñó mi papá. A las 6 de la tarde revisaba todo el panteón para ver que nadie se quedara dentro, por descuido o porque querían hacer algún tipo de ritual. Caminaba por entre las tumbas alrededor de 1 hora, y a las 7 me iba a descansar un rato. A las 11 de la noche daba otro rondín, y si todo se encontraba en calma, me dormía por un par de horas. Estaba acostumbrado a ver las procesiones de los familiares del difunto que iban a enterrar. Por la calzada principal del cementerio, la carroza avanzaba con el ataúd al descubierto y a muy baja velocidad para luego proceder con el entierro. Aquella vez fue distinto. Tengo bien presente que fue un domingo poco antes de cerrar las puertas del cementerio. Iban a ser las 5 de la tarde cuando la carroza entró por la puerta lateral. Yo no tenía la costumbre de prestarle atención a los entierros, aunque aquella vez sí lo hice, sobre todo porque solo 5 mujeres acompañaban al cuerpo. Nadie más iba con ellas. Cuando las vi, me les quedé viendo. Ellas vestían todas de negro. Traían un faldón largo que arrastraba y se llenaba del polvo del cementerio. Además, llevaban cubierta su cabeza con un velo también negro, lo que no me permitió verles el rostro. Me pude dar cuenta que eran mujeres de edad avanzada por la forma en que caminaban. Además, 2 de ellas tenían una postura encorvada. No era de lo más común ver un funeral así, tampoco concurrido, y solo por mujeres, pero ya estaba más que acostumbrado a todo tipo de rarezas. Seguí revisando las tumbas de hasta el final y caminé entre ellas para ver que todo estuviese en orden. Me sorprendí ver que las mujeres asistentes del funeral se marcharon muy pronto. Reconocí en cuál tumba enterraron a su familiar, porque no permitieron que los albañiles sellaran la tumba con cemento, ni que tampoco pusieran lápida. La fosa quedó cubierta con tierra. Aún se notaba removida y fresca, por eso supe que era esa. Las mujeres no pusieron ningún tipo de cruz. Solo encontré un extraño objeto de color negro. Seguí con mi recorrido sin quedarme mucho tiempo a analizar los detalles de la tumba. Cuando terminé de revisar, fui al cuarto que me servía para descansar. Era una pequeña habitación de 4 por 4 metros, con una puerta de metal y una pequeña ventana que daba hacia las tumbas. Si requería ir al baño, era preciso salir del cuarto. Los baños se encontraban en la entrada principal, a un lado del pasillo. Pues esa noche fue la peor que tuve en todo el tiempo que he estado dentro del cementerio. Para el colmo, era época de invierno y hacía un frío tremendo, sobre todo porque el cementerio quedaba en la parte más alta de la colonia. El viento frío soplaba con fuerza. Antes de acostarme fui al baño. Revisé que la puerta de la entrada estuviera bien cerrada y me fui directo a descansar. Pero al tiempo en que iba por el pasillo me sentí observado. Miré hacia atrás y todo estaba en orden. No había nadie. Seguí caminando y noté la silueta de una sombra en el piso. Era indudable que había alguien detrás de mí, pero al voltear no vi a nadie y la sombra desapareció. Era la primera vez que me sentía de esa manera y, para colmo, un fuerte viento sopló, de ese tipo de vientos que parecen que hablan, y se escucha su sonido perturbador.
Froté mis brazos por el frío que tuve y me fui con rapidez a mi cuarto. Cerré la puerta con la aldaba para que nadie entrara a la habitación. En ese instante caí en la cuenta de que nadie podía hacerlo. Estaba solo en el cementerio. No puedo negar que tenía miedo, algo inusual en mí. Tenía la necesidad de tener compañía, porque temía como nunca antes lo había sentido. Encendí la radio para tratar de calmarme. Siempre la música me había ayudado en los momentos de nerviosismo. La música alegre comenzó a sonar y me sentí un poco mejor. De repente llegó una ventisca muy fuerte que levantó la tierra del piso, y en el cielo se dibujó un haz de luz. Era poco común que en invierno cayera una tormenta, pero en esta época ya no hay nada normal con el clima. La luz en el cielo anunció la próxima tormenta. Me asomé por la ventana para ver qué tan nublado estaba el cielo, y muchas nubes lo cubrían. Solo entre ellas se alcanzaba a ver un poco la luna menguante, y cuando el relámpago iluminó el entorno pude ver la figura espectral de una mujer. Sí, una mujer parada sobre una tumba. Saqué mi lámpara de mano para iluminar esa parte, pero las pilas comenzaron a fallar, y la lámpara prendía y se apagaba de forma intermitente. Enseguida, la radio también se apagó, y la luz se fue. Fui a buscar pilas en el cajón que tenía a un lado de la cama, pero en la radio escuché el sonido blanco. No entendí cómo seguía funcionando si aún no le ponía las pilas. Me quedé con ellas en la mano, y luego sucedió lo peor. A través del radio escuché una voz ronca y grave. No se entendía lo que decía. Era una especie de voz distorsionada que no permitía entender con claridad. Al voltear hacia la ventana, vi a una mujer parada que me observaba con los ojos negros, y unas aves revoloteaban a su alrededor. Escuché el graznido de los pájaros. Eran de color negro, y los oía afuera. Luego la mujer se marchó, se fue caminando entre las tumbas, o más bien como si estuviera flotando, porque no fue posible verle los pies. Aunque con la oscuridad tampoco era posible hacerlo. Quizás veía todo de una manera más exagerada. Escuché sobre el techo de lámina que la lluvia comenzó. Las gotas caían de forma aislada, para enseguida escucharse con mucha fuerza. Como dije, fue una lluvia inusual y estuvo muy intensa, pero solo durante unos minutos. Luego todo quedó en calma. Las nubes se fueron tan pronto como llegaron, pero por el mismo frío tan intenso que hacía, quedó neblina que cubría las tumbas. El espectáculo era macabro. Ver a la bruma por los mausoleos y entre las lápidas me generó más temor, sobre todo porque me encontraba sin luz. Quizás el viento tumbó una cuchilla del transformador, y fue por lo que me quedé a oscuras, aunque ni siquiera mi lámpara quiso funcionar. Decidí acostarme y cubrirme por completo con la cobija, con la intención de tranquilizarme, y poco a poco me fui calmando. Un ruido al interior del cuarto comenzó a escucharse. Me pregunté qué era eso, si me encontraba completamente solo en esa habitación. Lentamente me fui descubriendo la cabeza, solo hasta los ojos para ver de qué se trataba, y noté que algo se movía entre la oscuridad, algo pequeño. Oí cuando se movió y tumbó el cuaderno en el que hacía mis anotaciones. Lo peor era que no tenía la posibilidad de verlo con claridad. La media luna no alcanzaba a darme luz hasta el cuarto. Aquel sonido que escuchaba como cuando un animal rastrero se mueve entre las cosas en el piso, pero sabía que no se trataba de un pequeño animal, sino de algo más grande. Enseguida todo quedó en silencio. Creí que aquello, lo que sea que fuera, ya se había marchado, pero no fue así. Comencé a sentir algo sobre mis pies. Los tenía cubiertos con la cobija, pero tuve la sensación de que se movía e iba subiendo por entre mis piernas. No pude con el terror que me provocó. Salté de la cama y me subí en el sillón viejo que tenía, y en ese momento fue cuando vi una pequeña silueta que se movía entre la cobija. Pero, ¿qué era eso? No lo podía ver claramente. De pronto comenzaron a tocar en la puerta. Primero fueron unos golpes suaves que se convirtieron en azotes que hicieron que la puerta se cimbrara. Era la primera vez que me sucedía algo semejante, y de forma inesperada la luz regresó.
y lo que se movía sobre mi cama era el muñeco de trapo que mi hijo me regaló para que no estuviera solo en las noches. Grité del pánico que me provocó. Quise salir huyendo de ahí, pero afuera también sucedían cosas extrañas. Tomé lo que encontré a mi alrededor y se lo arrojé al muñeco. Este se caía, pero se volvía a levantar. Agarré algo más pesado y cuando golpeó al muñeco se quedó inerte. El sillón en el que estaba parado se encontraba cerca de la ventana, y desde ahí pude ver hacia la tumba que se encontraba a un lado de la calzada. La bruma se había disipado, y vi a 5 aves que revoloteaban alrededor de esa tumba. Hacían sonidos horribles. La radio siguió tocando música, pero parecía que alguien cambiaba de estación constantemente. Ya no soportaba tanta anormalidad. Me bajé del sillón y aventé la grabadora al piso. Esta siguió sonando por unos minutos más, y luego todo quedó en silencio. En la tumba en la que se encontraban las aves, ya no estaban, se habían marchado. Todavía me tardé más de 1 hora en salir. Temía que algo afuera apareciera de manera inesperada, pero todo estaba muy tranquilo. Me bajé del sillón, quité la aldaba de la puerta y la abrí con mucho cuidado. Mi lámpara funcionó con las pilas que le puse. Todo era tan extraño. Quise acercarme a la tumba en la que vi a las aves revolotear, pero no me atreví a hacerlo. Me metí de nuevo a mi cuarto y me quedé dentro. Faltaban como 2 horas para que amaneciera y me quedó acostado, despierto, tratando de entender qué fue todo lo que sucedió durante la madrugada. Antes de irme a descansar, ya con la luz del día, todo se miraba diferente. Caminé hacia la tumba y me encontré con un hecho macabro. La tierra se encontraba removida. Un agujero permitía ver al fondo de la fosa. Me asomé, pero no pude ver nada hacia el interior. Reporté el hecho en la bitácora, y antes de que me fuera, me encontré con el vigilante de día. Le conté lo que sucedió, pero noté que no me creyó. Se me quedó viendo sin decir nada. Me fui a descansar, y la verdad, lo que menos quería era regresar la siguiente noche, y se lo dije a mi compañero, pero él me comentó que no podía dejar el trabajo por miedos infundados. Tenía muchos años trabajando en el cementerio. No era posible que a estas alturas le tuviera miedo a los muertos, si toda mi infancia crecí con ellos. Me marché con la intención de buscar otro trabajo, pero no era tan sencillo hacerlo, así que en la noche, aunque tenía miedo, regresé a trabajar. En la entrada del cementerio se encontraba mi compañero de trabajo. Su cara mostraba una ansiedad y nerviosismo muy poco común en él. En cuanto me vio, aventó su cigarrillo al piso y se encaminó hacia mí. Me dijo que todo era verdad. Era cierto lo que le conté. Estaba tan alterado que decía palabras incoherentes y entrecortadas. Le pedí que se tranquilizara. Poco a poco se fue calmando. Me contó que, de acuerdo a lo que escribí en la bitácora, fueron los sepultureros a revisar la tumba y se encontraron con algo muy perturbador. Dentro de ella no había ningún cuerpo. Solo la ropa que pudo ser de la difunta, ya que era una mujer de nombre Engracia, que tenía más de 80 años. El encargado del cementerio llamó a las autoridades para que levantaran el oficio según el protocolo, pero todo se hizo con la máxima discreción, para no llamar la atención de las personas, sobre todo de aquellos fanáticos de los rituales, porque dentro del ataúd había indicios de que esa persona practicaba la brujería, ya que dentro encontraron amuletos realizados con huesos humanos. Mi compañero quería seguir contando lo que pasó, pero yo no estaba dispuesto a llenarme de esa información perturbadora, porque yo era quien me iba a quedar solo y en la noche. Así que le dije que otro día me podía contar lo que quisiera, pero era urgente que me fuera. Para ese entonces ya me sentía nervioso y recordé lo vivido la noche anterior. Fue cuando me acordé del muñeco de mi hijo. Lo metí en una bolsa y lo dejé en un cuarto que se usaba para los picos y palas. No pensaba tener otro encuentro macabro como el de la noche anterior. Amarré muy bien la bolsa negra, le hice un doble nudo y la aventé en el cuarto. Lo cerré con llave y me fui más tranquilo a vigilar las tumbas. Mientras hacía el recorrido por los pasillos, sentí algo extraño, como si alguien me estuviese siguiendo o viendo.
Miré hacia todas partes y no encontré a nadie. Apresuré el paso, terminé mi recorrido y me fui a mi habitación. Me previne con 2 lámparas de mano. Las 2 ya contaban con las pilas puestas. Estaba inquieto, intranquilo. Me acosté en mi catre sin poder conciliar el sueño. Desde ahí era posible ver la luna menguante. Me di cuenta cuando la bruma la fue cubriendo y luego cómo fue bajando poco a poco por el frío. El cristal de la ventana se empañó un poco por el contraste de temperatura que había en el interior, pero eso no impidió que viera a 5 aves que volaban emitiendo un graznido al mismo tiempo. Me atreví a levantarme porque estaba casi seguro que eran las mismas aves de la noche anterior. Ellas se fueron directo hacia la tumba abierta, y de pronto, de la nada, vi que ya eran 6 aves negras que volaban alrededor de la tumba. Desde la oscuridad de mi cuarto me sentí protegido, porque en esta ocasión ni siquiera se acercaron a la ventana, solo se encendió la radio sin que yo lo hubiese hecho. Nuevamente fue el sonido blanco el que se escuchó. Respiré aliviado sabiendo que el muñeco de mi hijo no estaba conmigo, porque algo muy raro sucedía, como si una fuerza extraña le diera vida a lo que no la tenía. Seguí mirando desde la ventana con mucha dificultad porque casi no había luz de luna. Ya en más de una ocasión había escuchado que la media luna era cuando las brujas se reunían, y tenía un presentimiento, o casi la certeza de que esas aves eran unas brujas. No sabía mucho acerca de ellas, solo lo que llegué a escuchar a mi madre y a mi abuela, de que eran capaces de convertirse en lechuzas, aunque estas eran aves negras. De pronto vi algo extraño y sin nada de sentido. Un ave se posó sobre la tumba y pude ver que se fue haciendo más grande, como si una masa informe fuera creciendo, hasta que se convirtió en una persona. Era real. Vi cómo se transformó en una mujer. Levantó las manos al cielo y escuché un grito perturbador que me provocó mucho miedo. Me dio temor ser descubierto, aunque sabía que estaba dentro del cuarto a oscuras. Algo extraordinario sucedió, como si ellas fueran capaces de escuchar mis pensamientos. Las aves y la bruja voltearon al mismo tiempo hacia donde me encontraba. Todo quedó en silencio, a excepción de la radio que comenzó a sonar con un volumen muy alto. De inmediato fui a apagarlo para no ser descubierto, pero ellas ya lo habían oído. Agarré el aparato para apagarlo, y aunque le apretaba el botón de apagado, este seguía sonando sin cesar. Desesperado lo aventé hacia la pared, y cayó roto al piso. Las pilas y pedazos del radio rodaron por todas partes. Al instante ya tenía encima a las 5 aves y a la mujer sobre las láminas. La bruja caminaba de un lado hacia otro, para mantenerme asustado, mientras que las aves picoteaban el cristal de la ventana, y escuché golpes en la puerta. Creí que entrarían en cualquier momento y que mi vida estaba en peligro. Lo único que se me ocurrió hacer fue ponerme en cuclillas y cubrirme los oídos. Ya no quería escuchar los sonidos macabros que producían, esperando en cualquier momento la muerte. Sin embargo, a los pocos minutos todo quedó en silencio. Ya no había nadie encima del cuarto, y las aves se fueron volando, como si alguien les estuviese llamando. Con mucha precaución me incorporé y vi espantado cuando las 5 aves también se transformaron en personas y se metieron hasta el fondo del cementerio. Después las perdí de vista. Creí que en cualquier momento iban a regresar, porque no había salida en esa parte del panteón. Esperaba verlas caminar a través de las tumbas para ir hacia la entrada, pero no sucedió. El amanecer me encontró despierto, asomado en la ventana. Cuando las tumbas se fueron iluminando por la luz del sol, salí de mi cuarto y caminé hacia la tumba sin cemento. Había rastros de pisadas en la tierra removida, un olor extraño como azufre y algo enterrado entre la tierra, con el ímpetu de encontrar respuestas. Escarbé entre la tierra removida y me encontré con un hecho horrible. Estaba enterrado el pequeño cuerpo de un bebé. Estaba amoratado. No pude con mis emociones y sentí náuseas. Corrí al otro extremo a vomitar. Me estaba reponiendo de la impresión recibida. Cuando sentí sobre mi hombro una mano, salté del susto. Mi compañero me pidió que me calmara. Solo se trataba de él. Ni siquiera pude decirle con palabras lo que vi.
Le apunté con mi mano hacia la tierra, y él fue y descubrió lo mismo que yo vi. Se cubrió su boca para acallar un grito. Fue necesario avisar a las autoridades, que hicieron lo pertinente para hacer el levantamiento del cuerpo. Me fui a mi casa a descansar, pero en la colonia en la que se encontraba el cementerio, el rumor ya se había corrido, que una bruja se robó un bebé para volver a la vida, y que todo lo hizo en el cementerio cercano. Muchos fueron los rumores que yo escuché, algunos ciertos y otros no tanto. Como cualquier leyenda, fue cambiando la versión de boca en boca. Lo que sí es verdad fue lo que vi, y que es cierto que en el cementerio 5 mujeres fueron a enterrar a una mujer, y que luego ella desapareció del ataúd. Quizás parezca inverosímil lo que presencié, pero no es más que la verdad. En cuanto me fue posible, me cambié de trabajo, porque la bruja aparece cada mes a rondar sobre las tumbas, vestida de color negro. Se queda un rato en la que debió ser su última morada, para luego marcharse y regresar hasta el siguiente mes, cuando sea noche de media luna. No he sido el único que la ve. Gente trasnochada que pasa por afuera del cementerio la ha visto, que ella se encuentra parada sobre alguna tumba y que se les queda mirando fijamente hasta el punto de hacerlos correr de miedo. Por eso, la gente que vive alrededor del cementerio pone amuletos, agua bendita, tijeras abiertas y todo lo que sea necesario para que ella no se lleve algunos de los bebés recién nacidos. El cementerio se ha hecho popular por la leyenda de la bruja del cementerio. No se ve todas las noches, solo cuando hay luna menguante. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.